Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este nuevo día que tú nos das. Gracias por la oportunidad de estar reunidos en familia. Hemos venido para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para poder conocer más la buena palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que Él es nuestro ayudador, es nuestro consejero, aquel que nos enseña las cosas que hemos de aprender, Señor. Padre, gracias por todo lo que tú estás obrando en nosotros, porque este es un día maravilloso que tú has creado, Señor. Es un día de alegría, de gozo, de bien, de paz. Es un día donde nos vamos a gozar en tu presencia. Vamos a tener ese privilegio de aprender, de escuchar, de recibir la buena palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre bueno. Espíritu Santo, muéstranos y enséñanos la palabra, como tú sabes y como tú deseas enseñarnos, Señor. Gracias, papito lindo, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor es bueno y en todo momento nuestro Dios es bueno, es bondadoso, es maravilloso. Y Él nos ha dejado su palabra, la Biblia, para que nosotros podamos vivir a través de ella. Amén. Y continuando con nuestro tema de conociendo más la palabra de Dios, vamos a ir a las escrituras, vamos a ir a leer el Salmo 119, el verso 49 al 56, ¿ok? Directamente. Dice así, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Esas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Amén. Hoy día quiero compartir este tema con un título muy interesante, porque es necesario para nosotros en este tiempo que aprendamos a guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Que sea la palabra de Dios la que fluya de nuestra vida. A veces nosotros permitimos o dejamos que otras cosas fluyan de nuestra vida, mas no la palabra de Dios. Pero el salmista acá nos habla claramente de la importancia y la necesidad de cómo nosotros tenemos que aprender a recordar esa palabra que ha sido guardada o puesta en nuestro corazón. Pero a veces nosotros la olvidamos, a veces nosotros la ignoramos, a veces nosotros la menospreciamos porque sabiendo lo que tenemos que hacer, a veces no hacemos lo que tenemos que hacer. Y quiero en esta mañana tomar con ustedes un tiempo para aprender acerca de las bendiciones que tenemos por recordar la palabra de Dios. Amén. Las bendiciones que tenemos por recordar la palabra de Dios. Así es que, ¿cómo nosotros vamos a ser bendecidos por recordar esta palabra? Y lo he dividido en tres puntos para que nosotros podamos claramente entender la diferencia. El primer punto es recordar la palabra recibida. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra hemos recibido de acuerdo al tiempo que tú tienes en comunión con la palabra? Si tienes poco tiempo de comunión con la palabra, obviamente tienes poca palabra recibida. Pero si tienes más comunión con la palabra, eso quiere decir que tienes más palabra recibida. Lo vamos a ver en el verso 41 al 51. El segundo punto es, vamos a recordar los juicios de Dios. ¿Cuántos saben que Dios ha hecho un juicio? Y el juicio que Dios ha hecho es un juicio bueno, agradable, perfecto. Tenemos que recordar cuál es el juicio que Dios ha hecho a mi favor. Versos 52 al 54. Y el tercer punto es, vamos a recordar su nombre y guardar su ley. En este tiempo, amados hermanos, ¿cuánto se ha dejado de recordar el nombre del Señor? Casi ya no se invoca el nombre del Señor. Es por eso que la gente ya no es salva, porque no invocan el nombre del Señor. Amén. Entonces vamos a empezar por el primer punto. Vamos a recordar la palabra recibida. Vamos al verso 49, que dice así: acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, ¿cómo dice? En la cual me has hecho esperar. En la cual me has hecho esperar. Nosotros, amados hermanos, como les decía, necesitamos estar constantemente recordando la palabra que hemos recibido del Señor. Pero qué importante que el salmista aquí se acerca al Señor y le dice, acuérdate
de la palabra dada a tu siervo. Como que le está diciendo, Señor, acuérdate lo que me has dicho. Recuerda lo que ya me has hablado. Y muchas veces nosotros necesitamos estar conectados al Señor para poder aprender y recibir la palabra que el Señor nos ha hablado. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿qué palabra Dios te está hablando? ¿Qué palabra Dios tocó tu vida, tu corazón en el momento que fuiste salvo? ¿Cómo aceptaste a Jesús? ¿Qué palabra te llevó para que puedas rendirte ante el Señor? ¿Qué palabra usó el Espíritu Santo para tocar tu espíritu y puedas tú acercarte a Él? A veces nos olvidamos, pero necesitamos otro punto tan importante, aparte de hacer recordar la palabra que el Señor nos ha dado, es, dice, en la cual me has hecho esperar. Esta palabra esperar, este verbo esperar, a veces es muy escaso en este tiempo, tan agitado, tan convulsionado, tan acelerado. Todos nosotros queremos las cosas para ayer, ya, ya, lo más pronto, lo rápido. Nos ponemos fastidiosos, incómodos, molestos con lo que es lento, lo que demora. No queremos esperar. Pero qué importante es que nosotros aprendamos a esperar en el Señor. En la Biblia vemos muchos casos de muchos personajes de la Biblia que por no saber esperar cometieron pecados muy graves. Por no saber esperar, por no tener que poner su confianza, ser pacientes en el Señor, permitieron muchas cosas en su vida. Por lo tanto, nosotros necesitamos aprender a esperar en el Señor, ¿no? Tenemos que clamar diciéndole, Señor, necesito yo aprender a esperar en medio de las circunstancias, cualquiera sea tu problema, tu necesidad, tu angustia. Dios dice, espera en mí, ten paciencia en mí, descansa en mí, ¿no? Dios no simplemente quiere que nosotros estemos escuchando su palabra, sino que sepamos esperar. Porque mucha gente recibe la palabra de Dios y piensa que ya, ya, ahorita tiene que funcionar. ¿Cuántos de ustedes saben que David, cuando fue ungido para que sea el rey, en el momento, ya, yo soy el rey, ahora voy a tomar posesión y voy a tomar mi corona? No, él fue paciente, él supo esperar, él supo respetar, él supo honrar a la autoridad del rey que en ese momento estaba gobernando. A pesar que Dios había apartado su espíritu de él, él seguía honrándolo como tal. Esa es una actitud que nosotros tenemos que aprender, a ser humildes, a saber honrar a los demás. A veces no sabemos respetar ni honrar a los demás y necesitamos aprender, necesitamos decirle, Señor, acuérdame de tu palabra en la cual me has hecho esperar. ¿Cuántos saben que Dios nos ha dado una palabra? Esa palabra es la que Dios quiere que tú cojas en tu vida y aprendas a esperar en esa palabra, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Si Él dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Amén. El siguiente versículo, del Salmos 119, verso 50, dice, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando nosotros tomamos la palabra que el Señor nos ha dado, de repente vamos a estar en aflicciones. Vamos a estar pasando momentos difíciles en nuestras vidas. Y déjame decirte que la aflicción para los cristianos no debe ser un momento de congojo, tristeza o pena. Al contrario, la aflicción es un momento para que saquemos lo fuerte, lo grande que somos en Dios. Santiago dice en capítulo 1, verso 12, dice así, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amado hermano, no te sientas triste o apenado por una prueba, por una aflicción, por un momento difícil que puedes estar pasando. Obviamente, si tú estás en el Señor, vas a estar en el camino correcto. A través de la Biblia vemos muchos casos de hombres de Dios pasando momentos difíciles en su vida. Jesús mismo estuvo pasando momentos difíciles. El tiempo que él pasó orando en el Getsemaní, horas antes que sea tomado preso, fue un momento de aflicción, de congoja, de una carga tremenda que él estaba soportando, que iba a cargar y que iba a pasar todo ese maltrato que le iban a hacer. Pero él dijo, Señor, me deleito en ti, me gozo en ti, descanso en ti. Por eso dice, esa palabra que Dios nos ha dado va a ser nuestro consuelo en momentos de aflicción. Esa palabra que el Señor nos ha dado va a ser la que nos va a dar ánimo, fuerzas, esperanza.
Aunque todo el mundo se venga abajo, los que estamos en el Señor vamos a permanecer firmes y confiados en Él. Dice, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos tan mal y cuando recordamos la palabra que Dios nos ha dicho, como que nos vuelve la vida? Como que el Señor vuelve otra vez a, hey, estoy contigo, y tú otra vez te pasas, sí, Señor, tú estás conmigo, y nos paramos firmes. A mí me ha pasado muchas veces. A veces estoy en caminos equivocados o estoy pasando momentos difíciles y como parece que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Y como que empezamos un poquito a desconfiar, a ser impacientes. Pero ¿saben qué? Cuando descansamos en el Señor, cuando esperamos en el Señor, esa palabra va a ser nuestro consuelo en momentos de aflicción. Y esa palabra va a vivificar nuestro ser. No tenemos que estar nosotros preocupados, porque realmente las aflicciones son oportunidades para poder recibir una bendición de parte del Señor. Amén. Cuando estamos viviendo bajo la voluntad del Señor, vamos a darnos cuenta que esa aflicción es una bendición. Y cuando nosotros recordamos la palabra de Dios, vamos a recordar qué palabra. Vamos a recordar la palabra que hemos recibido. Yo no voy a recordar algo que no he recibido. Vamos a recordar la palabra que hemos recibido. Punto dos, vamos a saber que esa palabra la hemos guardado, no simplemente la escuchamos, entró por un oído y salió por el otro, no, sino que la hemos guardado en nuestro corazón. Que esa palabra ha impregnado en nuestra vida, que esa palabra se ha hecho uno con nosotros. Y tercero, entonces el Espíritu Santo va a tomar esa palabra que tienes guardada en tu corazón y va a trabajar a tu favor y te va a vivificar. Amén. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que esa palabra, la palabra que Dios nos ha dado, es una palabra que no solamente nos va a dar buenas, tranquilidad o beneplácito a nuestras vidas, sino que también va a ser nuestro consuelo cuando estemos afligidos. Y esa palabra nos va a vivificar, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Amén? Verso 51 dice así, los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles, la gente que no cree en el Señor se van a burlar de ti, se van a escarnecer contigo, te van a decir, hey, ¿dónde está tu Dios? ¿No dices que tú creías en Dios? ¿No dices que todo te iba bien con Dios? Me acuerdo ahorita mucho cuando la mujer de Job estaba pasando un momento muy difícil en su vida. Había perdido todas sus propiedades, se habían muerto todos sus hijos, estaba enfermo, había venido una enfermedad, estaba, digamos, en la ruina total. ¿Y saben qué le dijo su mujer? Voy a orar por ti, le dijo, ¿verdad? ¿Qué le dijo la mujer de Job? ¿Se acuerdan? Ella le dijo, maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Y muchas veces los soberbios se van a burlar de nosotros. Cuando nuestro Señor Jesús estaba clavado en la cruz, los soberbios estaban burlándose de él. A otros sanó, que se salve a sí mismo y creeré en él. Lo mismo que decía el diablo, ¿no? Si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si tú eres hijo de Dios, salta de acá porque los ángeles te van a coger para que tu pie no tropiece en piedra. La gente va a tratar de tocar tu vida. Los soberbios van a tratar de burlarse de ti. Los soberbios van a tratar de apartarte de la fe que tienes, de la palabra que Dios te ha dado. Las circunstancias mismas van a apoyar en ello para que tu fe y tu esperanza en el Señor se vaya diluyendo, se vaya disipando. Es por eso que mucha gente cristiana a veces sale o cae, porque a veces nos desconectamos de Dios. ¿Cuántos de ustedes utilizan celular? Todos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando estás usando tu celular todo el día? ¿Cómo termina en la noche al final? Con la batería baja, ¿y qué haces? Ah, no importa, ahí nomás que se quede. No, desesperadamente vas y buscas y lo conectas. ¿Para qué? Para que esté recargado y listo para el día siguiente. ¿Cuánto más nosotros tenemos que conectarnos constantemente al Señor? ¿Y cómo nos vamos a conectar con Él? ¿Cómo vamos a poder nosotros recibir la palabra que el Señor nos da? A través de la lectura de la palabra, a través del estudiar la palabra, a través del escudriñar la palabra, a través de estar orando la palabra de Dios.
a través de estar haciendo o aplicando lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es para, qué bonito, sí está bien allí, y yo sigo viviendo mi vida como quiera, no, sino recibir la enseñanza de la palabra y aplicarlo a mi vida. Amén. Entonces, de esa manera la palabra de Dios va a ser recibida en nuestro corazón y vamos a poder vivir y vamos a poder decir, mas no me he apartado de tu ley. ¿Por qué el Hijo de Dios, el cristiano, no se aparta de la ley de Dios? Porque en ella está su delicia, porque ella es su verdad, porque ella le da vida y esa verdad también lo va a hacer libre. ¿Cuántas veces estamos atados por diferentes circunstancias en nuestra vida? El Señor quiere que nosotros recibamos su palabra y esa palabra en nosotros nunca nos va a apartar de él. Amén. Punto número 2 que hablamos era recordar los juicios de Dios. Dios ha hecho un juicio, ha decretado un juicio. Y este juicio de Dios, Él ha puesto una ley, una orden en el sistema del mundo, que dice que todo aquel que pecare ciertamente morirá. Ciertamente morirá. Pero también Él ha puesto una ley por encima de ella, que justamente es la ley del amor, la ley de la misericordia, la ley de la gracia, la ley que Dios vino a establecer en este mundo a través del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Porque ahora la ley no es que si tú pecas mueres, sino que si tú crees en el Hijo de Dios, aunque estés muerto, vivirás. Amén. Y el salmista dice en el versículo 52, dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Cuántos saben que Dios es un juez justo? Amén. Y en su justicia, Él hace juicios buenos a favor de la humanidad. A pesar de que la humanidad estaba en pecado absoluto, Dios tuvo misericordia y compasión de un hombre llamado Noé y toda su familia y lo salvó. A pesar que una ciudad entera estaba llena de pecado y era tan grande su pecado, Dios tuvo compasión de un hombre y su familia llamado, ¿recuerdan cómo se llama? El sobrino de Abraham, Lot, del justo Lot. Tuvo compasión de él y lo sacó. Dios en este tiempo está salvando a la humanidad. Dios en este tiempo está declarando sus juicios en contra de la humanidad. Pero todo aquel que creyere en el Hijo de Dios será salvo. Por eso el salmista dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. ¿Qué tal consolación nos da recordar los justos juicios de Dios? ¿Qué consuelo debe traer a nosotros los cristianos que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos sido hechos salvos? ¿Qué consuelo debe ser para nosotros saber de que Dios está obrando su justa justicia sobre nosotros? A pesar de que nosotros pequemos, Él sigue siendo fiel y nos limpia de todo pecado. Dios anhela, amados hermanos, que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, la oportuna ayuda, el oportuno perdón. Amén. Sigue diciendo en el Salmo 53, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Qué interesante que en medio de esta situación, a pesar de ver que la gente se puede burlar de ti, el salmista dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. ¿Por qué? Porque él sabe claramente que toda aquella persona que se aparta de Dios no tiene otro camino que la muerte. No tiene otra opción en su vida que morir eternamente, separado de Dios. Y él tiene compasión y misericordia. Dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos. Y nosotros tenemos que tener ese tipo de actitud, tener compasión por la gente. ¿Cuánta gente a veces malvada y perversa se levanta contra nosotros o vemos que existe en el mundo? Y a veces en nosotros, en vez de salir una palabra de compasión, una oración a favor de ellos, a veces también nos sale, como se dice, la molestia y el fastidio. Y nos sale ese molestia y fastidio. ¿Qué hace ese molestia y fastidio? Simplemente también queremos condenar a esas personas. Pero ¿saben qué? Tenemos que ser compasivos, como nuestro Dios es compasivo. Tenemos que buscar el bienestar de la gente porque nuestro Dios busca el bienestar de la gente. Dice que Jesús vino para que todos sean salvos, no solamente algunos, todos. Amén. Por lo tanto, tenemos que orar por esas personas que necesitan ayuda. Tenemos que recordar que los juicios de Dios son juicios severos
Y la gente que no está dentro de los planes del Señor, o sea, que no está dentro del reino de Dios, que está apartado del Señor, que está apartado de la ley de Dios, tenemos que darnos cuenta que ellos van a tener una gran condena y necesitan ayuda. Y nosotros tenemos que darle la ayuda necesaria. Amén. Por lo tanto, tenemos que tener compasión por ellos. Tenemos que nosotros demostrar a la gente que nosotros estamos a favor de ellos. Nosotros no somos jueces. Dios no nos ha puesto como jueces, como autoridad, como para quejarnos o para culpar a ellos. No. Nosotros estamos para orar por ellos, para bendecirlos a ellos, para hacer bien a ellos, a fin de que esas acciones puedan tocar sus vidas y ellos puedan darse cuenta que hay un Dios amoroso que quiere sus vidas en medio de su pecado, en medio de sus circunstancias, en medio de la muerte que se encuentra. Amén. Así como un día nosotros, Dios tuvo compasión de nosotros. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, apartados de Dios, lejos de la ciudadanía del Señor. Y Él tuvo compasión por nosotros y nos salvó y nos rescató y nos hizo nuevas personas y nos hizo parte de su familia. Entonces tenemos que orar por ellos para que ellos también puedan acercarse a Dios y no alejarse de la ley del Señor. ¿Ok? Y en el verso 54 dice, cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Qué interesante es entender, amados hermanos, que nosotros no somos de este mundo. Por último, estaba escuchando una prédica de un varón de Dios que estaba compartiendo acerca de ciudadanos de otro mundo. Es un buen título para cada uno de nosotros. Somos ciudadanos de otro mundo. No pertenecemos a este mundo. Somos extranjeros. Estamos de pasada aquí. Y qué interesante que dice cánticos. Fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Amados hermanos, ¿cuántos saben que la alabanza es una actitud de gratitud y adoración al Señor? La alabanza es una forma como nosotros podemos estar en constante actitud de reverencia al Señor. En medio de cualquier circunstancia, tu alabanza es parte de tu gratitud y honra a Dios. Cuando Pablo y Silas estaban presos, ellos no estaban quejándose por las circunstancias. No estaban diciendo, Señor, mira, por predicar el evangelio, ¿dónde estoy? Señor, si puedes hacer algo por mí, haz algo, Señor. No. Ellos estaban alabando y gozándose en el Señor. Cuenta la historia que los primeros cristianos, cuando los tomaban presos y los llevaban para quemarlos o para que lo echaran a los leones en los coliseos, ellos no estaban llorando, sufriendo o no, queriendo escapar, no. Ellos estaban cantando y alabando al Señor. Entonces el salmista entendió que en el cántico, la alabanza, va a traer algo en tu vida, va a traer te va a dar una actitud de vivencia con Dios, de experiencia con Dios, de saber que tú estás en conexión con Él. Por eso yo decía, cánticos fueron para mí tus estatutos, la palabra. Por eso que nosotros en este tiempo que estamos viviendo, peregrinando, como dicen, en esta tierra, mientras estamos de paso en esta tierra, tenemos que estar en una actitud de alabanza al Señor constantemente, alabando y adorando a nuestro Dios, porque nuestro Dios nos ama y Él quiere que estemos siempre en correcta comunión con Él. Amén. No nos dejemos llevar por las circunstancias. No nos dejemos llevar por las aflicciones. No nos dejemos llevar por los malos momentos que de repente nos toca pasar. Acuérdense que Dios tiene cuidado de ti. Estés donde estés, te encuentres donde te encuentres, Dios tiene cuidado de ti. Amén. Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Por lo tanto, estemos siempre cantando y alabando a nuestro Dios mientras pasemos por esta vida. Amén. El tercer punto es recordar su nombre y guardar su ley. Qué interesante saber cuando Pedro estaba saliendo de la prisión y el carcelero le dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para poder vivir esta vivencia que tú tienes? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amados hermanos, tenemos que recordar el nombre y guardar su ley, el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Señor, quien dio su vida por nosotros. Amén. En el verso 55 dice así, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Cada vez que nosotros invocamos el nombre del Señor, vamos a estar más unidos a su palabra. Vamos a acordarnos de su ley. Vamos a guardar sus estatutos. Yo te digo, y haz esta práctica en tu vida,
Cuando tú estás pasando momentos difíciles, o estás a punto, o estás siendo tentado, estás a punto de pecar, simplemente acuérdate del nombre del Señor. Acuérdate que tu Dios está allí contigo. Acuérdate que tu Dios está pasando contigo estas circunstancias. Y te vas a dar cuenta que ahí mismo tu palabra en ti te va a llevar a estar en una actitud diferente, en una actitud distinta. Dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Qué interesante que dice, me acordé en la noche de tu nombre. A veces no nos damos cuenta, pero en la noche hay quietud, hay paz, hay tranquilidad. Y en medio de esa tranquilidad, de esa quietud, el salmista dice, me acordé de tu nombre. Y nosotros necesitamos cada día guardar, ¿no? Guardar o levantar el nombre del Señor. Entonces nos va a ayudar a guardar su ley. Amén. Dice en el verso 56, terminando ya, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y este versículo es como el resumen de todo. Dicen, todas estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Cuando nosotros guardamos los mandamientos del Señor, obviamente vamos a recibir gran bendición de Dios. Y Dios quiere que nosotros estemos maravillados por su palabra, porque es su palabra la que nos ama, su palabra la que nos vivifica, su palabra la que nos lleva cada día de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y es su palabra la que nos sostiene. No es una buena canción, no es un consejo, no es un amigo, no es lo que las posesiones que puedas tener. Es la palabra de Dios la que nos sostiene, es la palabra de Dios la que nos vivifica, es la palabra de Dios que nos ayuda para que nosotros podamos vivir constantemente siendo de bendición en esta tierra. ¿Y cuántos creen que Dios anhela que nosotros seamos bendecidos? Por supuesto, porque la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Y un embajador tiene que obviamente representar bien al reino al cual pertenece. Como le decía hace un momento, nosotros somos ciudadanos de otro mundo, de otro reino. Somos ciudadanos del reino de Dios, comprados y lavados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y Él nos ha llamado para vivir una vida nueva, diferente, una vida que realmente le agrade a Él en todo, porque todas estas bendiciones hemos obtenido porque guardamos sus mandamientos. Amén. Por lo tanto, confiemos en el Señor. Porque cuando nosotros recordamos su palabra, las bendiciones fluirán a nosotros. Somos bendecidos por recordar la palabra de Dios. Qué bendición es para nosotros saber que su palabra en nosotros, ¿no?, nos trae una gran recompensa. Por lo tanto, sigamos cada día conociendo más de la palabra de Dios. Y vamos a ser bendecidos por recordar su palabra. Amén. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios bondadoso. Señor, qué bueno es saber que tu palabra, Señor, tú nos has dado para que nosotros podamos vivir a través de ella, Señor. ¿Y cómo vamos a vivir si es que no la recordamos? ¿Y cómo la vamos a recordar si es que no la estamos leyendo, escudriñando, estudiando, Señor? Padre, que este tiempo que hemos tomado en la lectura de este pasaje de tu palabra, Señor, de Salmo 119, verso 49 al 56, que nos anime, nos inspire a compenetrarnos cada día más en tu palabra, que cada día sea para nosotros un deseo constante de estar conectados a tu palabra, de alimentarnos de tu palabra, de vivir tu palabra, porque tu palabra nos da vida, Señor, y tu palabra nos lleva, Señor, cada día a tener una comunión perfecta contigo, Señor, porque tu palabra nos guarda del mal. Tu palabra nos libra de todo momento difícil, Señor. Y si pasáramos momentos difíciles en tiempos de aflicción, tu palabra nos sostiene, tu palabra nos alienta, tu palabra nos da vida, nos da esperanza, porque tu palabra en nosotros produce los resultados que tú has designado, Señor, que son cosas buenas, agradables y perfectas. Aunque tal vez para nuestra mente, nuestra visión parezca que no fueran buenas, pero para ti, tu palabra siempre produce o siempre cumple su propósito para el cual fue enviado, Señor. Y te agradecemos porque tu palabra es eterna. Como dijo nuestro Señor Jesús, cielo y tierra pasarán, Señor, pero tu palabra nunca pasará.
Padre, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú estás obrando y haciendo en nosotros. Gracias porque sabemos que tu palabra es la verdad, Señor. Sabemos que esa palabra, Señor, representada en Jesucristo, Señor, vino a morar a nuestro corazón por la confesión que hicimos un día, Señor, que creímos en el Señor Jesucristo, que hemos recibido la salvación que viene de ti, Señor. Y esa palabra que habita en nosotros, que se hizo una en nosotros, Señor, esa palabra nos va a guiar, nos va a llevar, nos va a conducir por caminos de vida. Gracias te damos, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.